Hola amigos, pues ya les tenemos la excelente noticia que la R7 ya fue lanzada en algunos países. Obviamente el lanzamiento se da en las plataformas de venta, en este caso del Yamaha, y pues yo ya me puse a investigar un poquito sobre esto. Me adentré a la página de Yamaha de Estados Unidos para saber las características que nos está lanzando la R7 y vamos a hacer una comparativa con la R6, porque sabemos que hay mucha gente que dice que es mejor la R6, que es mejor la R7 o que son iguales. Entonces con este video vamos a aclarar esas pequeñas dudas, vamos a analizar cada uno de los componentes de la R7 y la vamos a comparar con la R6, vamos a ver si también trae lo mismo o trae menos. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de la plataforma de Estados Unidos Yamaha. Ya me metí ahí, pueden entrar ustedes ahí si quieren corroborar o leer más información sobre la nueva Yamaha R7. El lanzamiento pues es ese, no hacen un lanzamiento como los hacen con los automóviles. Este es un lanzamiento nada más en plataforma. Aquí en México pues la Yamaha todavía no ha tenido lanzamiento, esperemos que llegue en unos cuantos meses y pues también va a ser anunciado y esperemos que venga con los mismos componentes que viene con la de Estados Unidos. Entonces vamos a iniciar con este video comparativo. Para eso voy a utilizar la información que tenemos en internet de la plataforma de la página de Yamaha de Estados Unidos para comparar la Yamaha R7 con la R6 y ustedes puedan tener un mejor panorama de estas dos motocicletas. Así que iniciamos. Bien amigos, pues para hacer la comparativa nos vamos a introducir en la página de Yamaha Motos de Estados Unidos. Y pues lo primero que nos va a aparecer es esto con la Yamaha R7 y lo que se ve a simple vista es que el modelo nos lo marca ya la página, es el modelo 2022 de la Yamaha R7. Ahora presten atención, vamos a ir a la página de la R6 y van a ver ustedes que el modelo va a cambiar porque solo hay modelo 2019 y modelo 2020 en Yamaha R6. Obviamente el modelo 19 ya está totalmente agotado y 2020 pues todavía se puede encontrar. Pero no hay modelo 2021 y tampoco hay modelo 2022 como nos los está ofreciendo en la R7. Pues claro, es la novedad, es lo nuevo, es lo de ahora. Ahora nos vamos con el precio. Nos están dando un precio página de la R7 de $8,999. Esto obviamente en pesos mexicanos pues nos viene dando aproximadamente como 175,000 pesos. Y vean la R6, el precio es de 12,199. Es 50,000 pesos más cara que la R7. Si convertimos esos 12,199 a pesos mexicanos nos da esta cantidad que es 242,000 pesos. Obviamente en Estados Unidos. Aquí en México pues se vende más caro porque pues viene con otro precio. Esa es la diferencia entre una y otra, hablando en precios. Ahora nos vamos a ir a la página de la R6, pero de la página de aquí en México. Y vean lo siguiente. Chéquense el precio de la R6 aquí en México. La 2020, que es la que le digo que es el último año que salió esta versión de R6. La tenemos en México en 319,000 pesos. O sea, si hacemos la conversión de dólares, lo que vale en Estados Unidos, la R6 que son 12,199. Nos da esta cantidad en Estados Unidos, 242,000 pesos, pero pues obviamente esta motocicleta sería irla a comprar a Estados Unidos, pero como no es así, aquí en el país de México la conseguimos en 319,999 pesos. Eso quiere decir que quizás la Yamaha R7 que en Estados Unidos vale $8,999, aquí en México le estaremos consiguiendo alrededor de los 200,000 pesos. Bien amigos, abajito en la página pues ya está el botón para reservar la nueva motocicleta si ustedes quieren comprar. Aquí dice ya están abiertas las reservas para la R7 2022 que estará disponible en cantidades limitadas a través de sistemas de reservas en línea de Yamaha. Ahora amigos, pasamos en el apartado de galería, vamos a hacer la comparación de la R7 con la R6 y vamos a iniciar con el frente. Aquí tenemos la R7 y vamos a distinguir varias cosas importantes. La R7, a diferencia de la R6, ya no trae los intermitentes aquí donde estoy marcando con el mouse en los retrovisores. Eso ya no lo trae ahí, sino que lo incluyeron en la parte de abajo, unos focos LED muy delgaditos. Vemos la R6 como lo traía. Aquí está los intermitentes en los retrovisores. Esto ya es al gusto del cliente. Algunos dirán que está mejor acá, otros dirán que está mejor abajo.
La segunda diferencia es la entrada de aire. La entrada de aire del frente es mucho más grande de la R7 a lo de la R6. ¿Por qué? Porque pues aquí en la R7 vemos también que se incorpora la luz única, y esto sí es algo muy importante de resaltar, que solamente es una luz de lupa, que la misma hace la función de baja y de alta. Una nada más, lo que viene a revolucionar a esta marca, porque siempre ha manejado dos, como la R6, que aquí las presentamos en la parte de abajo, que aquí y acá tenemos la baja y la alta. Entonces, por eso mismo, la entrada de aire del frente es mucho más grande de la R7. Las micas ambas son transparentes, ahí no cambia nada, transparente y transparente. Eso es la diferencia de lo que podemos mencionar del frente. Ahora amigos, nos vamos con el asiento trasero o colín, en donde no vemos ningún cambio, sigue siendo lo mismo. Esta es la R7, vemos que está el sillón del pasajero, la apertura con llave, al igual que la R7, el sillón del pasajero con apertura de llave. Y estas famosas entradas de aires que se incorporó en la R6 también viene en esta R7. De igual forma nos vamos con la parte trasera de la moto y seguimos teniendo la misma cola de la R6 en la R7. Esta es la cola de la R7, tenemos la luz de stop en LED, tenemos estas dos entradas de aire o alerones, al igual que la R6, aquí las podemos ver, las dos entradas y la luz de stop. Vamos a hacer una comparativa de la R7 con la R6 de manera física y visual. Tenemos aquí las dos imágenes de las dos motocicletas. Del lado izquierdo tenemos la R7 2022 y del lado derecho la R6 2020. Entonces vamos a iniciar por el frente de ambas motos. Vamos a acercar un poquito la imagen. Y pues bueno, vamos a iniciar desde la llanta. Vamos a ver a simple vista desde que el rin de la R6 nos mantiene con 5 rayos, mientras que la R7 tiene 10 rayos delgados, y esto ya es una diferencia. En suspensión pues tenemos las mismas, solamente cambian los colores, pero pues ahí no vamos a hacer énfasis en los colores. Nos vamos con la parte de arriba del frente y pues ya vimos aquí la R6, la entrada de aire es más chica que la R7. El frente, los cuartitos de LED pues también tienen el mismo diseño. La R7 un poquito hacia arriba, mientras que la R6 un poquito hacia atrás. La R6 con direccionales y la R7 sin direccionales en los espejos laterales. Nos vamos al encarenado lateral y vamos a ver que la R6 tiene una toma de aire un poco pronunciada de abajo hacia arriba, mientras que la R7 es una toma de aire amplia, no es tanto de altura sino que un poco más amplio. En la parte de abajo en la R7 encontramos dos tomas más de aire, una grande y una pequeña. En la grande pues se asoma la tubería y una protección que protege el tubo obviamente, y un pequeño sensor que tenemos aquí a la vista, mientras que la R6 solamente tenemos una toma más de aire, que es la que vemos aquí. Y pues obviamente en la R6 omitimos el direccional. Para mi gusto es mejor así, sin el direccional aquí al costado. Y pues en la R7 vuelven a agregar el direccional como en versiones anteriores de la R6. En la parte de abajo vamos a ver que en la R6 tenemos una apertura en donde se asoma la tubería, y mientras la R7 la apertura se da a partir de la mitad hacia atrás. Más atrás ya no tenemos ningún encarenado, como la R6 todavía nos cubre una parte más de atrás. Pues bueno, en las tapas de servicio vemos que la R6 tiene una pequeña toma de aire, mientras que la R7 viene totalmente sellado. Nos vamos con el tanque de gasolina, vemos un cambio significativo, ya tenemos un tanque completamente, válgase la redundancia, completo. Ya no tenemos mitad aluminio y mitad plástico como está en la R6, que tenemos en la parte delantera del tanque plástico y en la parte trasera aluminio. La R7 ya es totalmente aluminio, para unos quizás les guste otro cambio, para otros no. Nos vamos con el chasis y cambia totalmente. Vemos la R6 que tenemos aquí el chasis en forma de L y viene hacia abajo, mientras que la R7 pues tenemos un chasis bastante diferente, dividido en varias partes. Tenemos una parte central acá, una parte superior acá, y queremos pensar que viene la otra parte que vemos aquí hacia adelante. La verdad, en la imagen no podemos distinguir tanto el chasis de la R7. Lo que sí podemos distinguir es que el soporte de los asientos es más largo. Tenemos el soporte que es este que está acá, que inicia desde el tanque, la mitad del tanque, y se va obviamente hasta atrás.
mientras que la R6 el soporte de asientos inicia en la parte donde inicia el tanque, en la parte de hacia abajo, y se va hacia arriba. Es más corto, mientras que el R7 es más largo. En la parte trasera, pues el cambio más obvio y que se ve a simple vista es el tubo de escape, que en la R7 tenemos un tubo de escape mucho más corto, mientras que en la R6 tenemos el típico tubo de escape largo. En la R7 pues vemos el silenciador también a simple vista, mientras que en la R6 no se ve el silenciador, ya que está oculto detrás del encarenado. Bueno amigos, en la parte trasera tenemos un basculante más delgado en la R7, también presenta un agujero, esto le da menor peso y mayor agilidad en las curvas, mientras que en la R6 tenemos el basculante ya conocido, que es mucho más grueso, mucho más grande y obviamente mucho más pesado. En la parte trasera de la R7, en el sistema de frenos, pues también nos vamos a dar cuenta de que el disco de frenado es más grande que el de la R6 y también es un disco mucho más ventilado. Se nota a simple vista porque podemos observar que tiene más agujeros que la R6 y eso le ayudará a mantener más frescas las balatas. Otro detalle que me acabo de dar cuenta es que la R7 tiene el depósito de líquido de frenos arriba, casi cerca de los posapiés del pasajero, a diferencia de la R6 que lo trae en la parte de abajo del conductor. Este cambio pues la verdad desconocemos cuál es la razón, imagino que hay que tener un motivo, pero pues en la R7 vemos que la manguera es más larga, mientras que en la R6 pues la manguera es mucho más corta, pero sí es un cambio entre estas dos motos que no sabemos cuál es el motivo de dicho cambio. Y pues bueno, en la parte trasera de la R7 con la R6 pues no cambia demasiado, ustedes se pueden dar cuenta, quizás la R7 es un poquito más bajita la cola que la R6 y el portaplacas, que lo único que cambia son los reflejantes, un poquito más resaltados los de la R7 que los de la R6. Para pasar a la siguiente comparación vamos a finalizar esto dándonos cuenta que la línea de la R7 con la R6 es prácticamente lo mismo. Lo único que nos vamos a dar cuenta a simple vista de manera muy rápida es el tubo de escape y los rines, así como las tomas de aire del encarenado. De ahí pues todo es casi igual, sigue manteniendo la misma línea y obviamente el chasis que es diferente, ahí sí se nota la diferencia, pero el diseño y la aerodinámica viene siendo casi lo mismo. Y pues bueno amigos, tenemos aquí otra posición de las motocicletas. Ahora tenemos una vista de atrás del lado izquierdo. Y pues bueno, vamos a hacer referencia rápidamente de la palanca de cambios. Porque vemos en la R7 que viene una extensión de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, con los cambios aquí adelante. Pero vemos en la R6 que es solo de arriba hacia abajo, o sea no es de izquierda a derecha como se ve en la R7. Este cambio pues ha de ser por la posición de la caja de cambios de la R7. En el basculante izquierdo pues vemos que la R7 solamente tiene un brazo, mientras que la R6 pues tiene dos brazos en forma de V, que le da mayor soporte al peso de la moto. Y pues obviamente, como ya les dije, el chasis que ya es diferente en la R7 a la R6, que viene en forma de L invertida. Y otra cosa que podemos ver a simple vista es la salpicadera, que la R6 trae una salpicadera casi a la mitad de la llanta en la parte superior, mientras que la R7 pues no vemos esa salpicadera, quizás lo traiga un poquito más adentro, pero a simple vista no se puede ver. Respecto a los colores, en la R7 tenemos el color azul y el color negro, mientras que en la versión R6 tenemos también el color azul, el color naranja vívido o el color negro mate, y tenemos también un color que le llaman Ray-Ban. O sea, tenemos 4 colores en R6 y en R7 solamente 2. Nos vamos a las especificaciones del motor. Vamos a ver que la R7 pues como ya saben es bicilíndrico en línea con 689 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por líquido y 4 válvulas por cilindro, mientras que la R6 pues ya saben que es de 4 cilindros en línea, refrigerado por líquido, con un tamaño de 599 centímetros cúbicos y con 16 válvulas de titanio. Aquí la diferencia puede ser el número obviamente de cilindros, de válvulas, pero el material de válvulas también genera mayor costo. Aquí tenemos titanio, que es más duro que el metal y el aluminio, mientras que el otro pues es normal. Nos vamos en lo más importante, el índice de compresión en la R7 es de 11.5,1,
mientras que en la R6 es de 13.1,1. Tenemos mayor compresión en la R6. En entrega de combustible, la R6 es de inyección de combustible igual que la R7, pero la R6 trae un sistema llamado ISSCT y ISSI. Esto también le da mayor complejidad a la R6, mientras que la R7 solamente es inyección de combustible. Transmisión, pues tenemos 6 velocidades en la R7 con embrague húmedo multiplato, con embrague asistido y antirrebote, mientras que en la R6 6 velocidades también que la 7, pero es un embrague más sencillo que es antirrebote y multiplato. En última vuelta pues tenemos cadena, igual manejamos cadena en R6, aquí no cambiamos gran cosa. Vamos con la parte del chasis y vamos a ver que en la R7 en suspensión delantera tenemos una horquilla telescópica obviamente invertida con un recorrido de 5.7 pulgadas, ajustable para precarga, rebote y comprensión. Estas tres últimas también lo trae la R6, pero vamos a ver una diferencia. La R6 trae una horquilla invertida de la marca K&B y tiene un recorrido de 4.7 pulgadas. Es menor el recorrido de la R6 a la R7. La R7 trae 5.1 pulgadas, quizás porque la motocicleta está también enfocada para la ciudad. Vamos con la suspensión trasera. En la R7 tenemos un amortiguador monocross de tipo enlazado, precarga y rebote ajustables, con un recorrido de 5.1 pulgadas. También, amigos, tenemos aquí mayor recorrido que la R6, que nos presenta 4.7 pulgadas de recorrido. Y también en la R6 pues ya es una marca de suspensión K&B llamada P-Bec y pues ajustable a 4 direcciones, a diferencia de la R7 que solo a 3. En frenos delanteros, amigos, tenemos un disco hidráulico de 298 milímetros en la R7, un poquito más pequeño que la R6, ya que la R6 trae 320 milímetros en el disco delantero. Disco trasero también en la R7, aquí sí hay una diferencia a favor. Tenemos 245 milímetros, más grande que la R6, porque la R6 nos muestra 220 milímetros de diámetro. En neumáticos, pues el tamaño es el mismo. En delantero tenemos 120-70 ZR17. En el trasero tenemos 180-55 ZR17. La R7 pues viene con unas llantas Bridgestone Batlax Hyper Sport S22 RE. Y mientras que la R6 pues no nos marca qué marca de llantas trae. Pues quizás sea unas Michelin, como acostumbran las R6 de agencia. Pues bueno, vamos al apartado de las dimensiones. Y nos vamos a encontrar que la R7 de largo tiene 81.5 pulgadas. De ancho 27.8 pulgadas, de alto 45.7 pulgadas. No me lo van a creer, la R7 es más larga, es más ancha que la R6, pero es menos alta que la R6, ya que la R6 de largo tiene 80.3 pulgadas, de ancho 27.4 pulgadas y de alto 45.3. Entonces vuelvo a repetir, la R7 es más larga, es más ancha, pero más baja. Bueno, en la altura del asiento es más baja la R7 con 32.9 pulgadas, mientras que la R6 pues es más alta, 33.5 pulgadas. Distancia entre ejes es más larga la R7 con 54.9 pulgadas, mientras que la R6 54.1 pulgadas, es más cortita. Bueno, pues ahora nos vamos con la distancia mínima al suelo. Aquí sí es más alta la R7, tenemos 5.73 pulgadas, mientras que la R6 5.1 pulgadas. Son 2 décimas de pulgadas más alta la R7. En capacidad de combustible igual, en capacidad de combustible la R7 es más pequeño el tanque, con capacidad de 3.4 galones, mientras que la R6 con 4.6 capacidad de galones. En economía de combustible también es mejor de la R7 con 58 millas por galón, mientras que la R6 42 millas por galón. Y en peso mojado, o sea, estamos hablando con los líquidos, me refiero a gasolina, me refiero a anticongelante, líquidos de aceite, etcétera. Peso mojado tenemos 414 libras en R7 y 419 libras en la R6. Pesa aún más la R6. Y pues bueno, amigos, para ir finalizando esta comparativa nos vamos a meter un poco en electrónica. Y aquí vamos a ver una gran diferencia de la R6 con la R7. La R7 solamente nos trae un instrumento LC digital, que obviamente es el panel de instrumentos, en donde podemos ver la temperatura del agua, el reloj, la velocidad, las revoluciones, entre otras cosas. Pero vean, la R6 obviamente tiene mucha más electrónica. Tenemos el acelerador avanzado controlado por chip de Yamaha. Tenemos el sistema de control de tracción ajustable. Esto pues ya depende de la exigencia que nosotros necesitemos.
trae modo de conducción seleccionado, tenemos varias opciones dependiendo nuestro estilo de manejo y pues obviamente nos trae una instrumentación elegante pero más avanzada que la R7, ya que esta nos marca el ahorro de combustible, medidores de viaje, indicadores para ayudas electrónicas al conductor, entre otras cosas como pues ya saben lo básico, velocidad, revoluciones, entre muchas más. Entonces realmente en electrónica R6 rebasa a la R7 y pues bueno, con esto vamos a terminar esta comparativa entre R7 y R6. Pues hemos terminado, amigos, con esta comparativa. Obviamente lo que pagamos es lo que nos llevamos. Hay R6, a pesar de que el modelo es 2020, porque ya no hay 2021, mantiene un precio mucho mayor que la R7, que es 2022. Y esto obviamente se da por las prestaciones que ambas motos dan. Por ejemplo, la R6 sabemos que es un motor más grande, tiene mejores diseños, mejoras, incluso el material. Vamos a hablar de la válvula de titanium, no las trae la R7, y pues algunos extras como la suspensión, que es mucho mejor que la R7. Por eso el precio de la R7 es menos, y eso sin decir lo que es en electrónica, que la R6 barre totalmente con la R7. Por eso la R7, a pesar de que sea nueva, pues es un precio más accesible, porque va dirigida hacia el público que quiere ciudad y también un poco de carretera. Esa es una excelente opción. No se dejen llevar de que la R7 es mejor que la R6, que es más rápida, que es más potente. No, la R6 sinceramente es mejor que la R7, pero pues la R6 va enfocada en competencia en carretera, en carreras. En cambio la R7 nos abre esa puerta de tenerlo en la ciudad. Así es, amigos, pues espero les haya gustado este video, les sea de gran ayuda, y pues no me queda más que agradecerles por mirar este video. Compartan por favor, suscríbanse y dejen algún comentario, lo que ustedes gusten, y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.